Vamos a compartir la palabra en Romanos 5, pero primeramente vamos a hacer una oración para que sea el Señor el que guíe la palabra, amén, y no entenderla como nosotros queremos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Señor, te damos las gracias por la palabra que nos vas a dar en este día, Señor, y te pedimos que la atesores en el buen depósito de nuestro corazón, Padre, para darla a conocer en el momento correcto, Señor, en el momento que tú nos pongas delante, Señor. Por eso te pido, Señor, que prepares las almas que nos vas a poner por delante nuestro para poder darles a conocer de tus cosas, Padre, y que en este día tú seas el que pongas palabra en mi boca y que no sea ni mi conocimiento ni yo la que hable, Señor, sino que seas tú a través de mí, Padre. Por eso, Señor, te pedimos que nos saques todo velo, Señor, todo error, toda confusión de nuestras cabezas para poder comprender la palabra como tú quieres que la comprendamos y no como nosotros queremos, Padre. En el nombre de Jesús te damos las gracias. Amén, amén y amén. La palabra tiene como título Resultados de la justificación. Amén. Comienza en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Si nosotros tenemos fe en el Señor, creemos en el Señor, ¿por qué tenemos que tener miedo? Amén. Acá comienza la palabra. Tenemos paz para con Dios. Si nosotros tenemos fe en el Señor, tenemos paz. Lo dice bien clarito la palabra. Amén. Pero nosotros a veces actuamos como personas que fuéramos huérfanos. No sé si en la vida real ustedes observaron que un niño del que sus padres no se ocupan o que es huérfano toma sus propias decisiones y toma decisiones equivocadas. Así estamos nosotros cuando no conocemos al Señor. Y mismo conociendo al Señor, actuamos así también, porque nos olvidamos que Él está como nuestro Padre. Amén. Ese es el espíritu de huérfanos que muchos tienen en este tiempo, que se olvidan de recurrir al Señor en los momentos de dificultad. Amén. Y todos lo tenemos, ese espíritu. ¿Por qué lo tenemos? Porque vamos a ser sinceros, y cada uno lo sabe en su vida, en su camino, cuántas veces nos olvidamos del Señor en las situaciones, o cuántas veces no lo ponemos por delante. Amén. Nadie puede decir yo dependo totalmente del Señor, porque no es así. Estamos en esta carne y siempre somos tentados a pecar. Amén. Por eso hay, dice la palabra, géneros que se vencen con ayuno y oración. ¿Cómo nosotros llegamos a ser más espirituales o a tener más fe? Ayunando y orando. Muchas iglesias toman la costumbre de decir ayuno congregacional, hacerlo en grupo, decir, bueno, iglesia, un día vamos a hacer ayuno. No, el ayuno es personal. Cada uno en su vida personal, en su casa, sabe en qué momento lo va a hacer el ayuno. La iglesia no puede dictar un día de ayuno, puede aconsejarle, hermanos, hagan tal día ayuno, pero no puede mandarle a los hermanos que lo hagan, porque eso es la comunión personal que cada uno tiene con el Señor. Amén. Y cada uno lo sabe cuántas veces hace ayuno en su casa. Hace ayuno en una semana, vamos a decir. Amén, porque cuantas más veces se pueda hacer ayuno es mejor, pero no es mejor porque sí, es mejor en nuestra vida espiritual y vamos a ver mejores las cosas. Yo una vez compartía con algo que decía la hermana Lorena, que ella hay veces que se ponía a leer toda la noche. Y a mí me ha pasado que me he quedado leyendo toda la noche y después dormía cuando ya estaba asomando el sol. Y después me despertaba sin sueño, me despertaba fresquita, como que si nada hubiera pasado. Y eso porque nosotros estamos de esa manera aprendiendo a matar nuestra carne. Y es el Señor el que nos mantiene, el que nos da energía para seguir. Amén. Por eso dice que las cosas del Señor no añaden tristeza,
sino que añaden alegría. Amén. Por ahí en ese momento vamos a sentir que el sueño nos está empezando a caer, pero también dice la palabra que tenemos que aprender a matar nuestra carne, a luchar contra esas cosas. Amén. Porque Adán y Eva, cuando los creó Dios, los creó sin hambre, los creó sin sueño. La primera vez que durmió Adán fue cuando Dios le indujo el sueño para crear a Eva. Amén. Y nosotros aquí tenemos que aprender a ir matando nuestro cuerpo o nuestros pensamientos o a veces los problemas o las situaciones que pasan en nuestra vida para darle el primer lugar al Señor. Amén. Porque cada día tenemos que empezar a tener más carácter en las cosas del Señor, de decir, no, hoy es día de iglesia, voy a estar en la casa de mi Padre. Como decíamos en el estudio del miércoles, son 365 días del año. ¿Y cuánto nos pide el Señor por semana? 366 este año porque es bisiesto. ¿Cuánto nos pide el Señor? 3 días. De los 7 que nos da en una semana. Amén. Por eso nosotros tenemos que empezar a meditar en todas estas cosas. Dice, porque también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes, y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Porque también tenemos entrada por la fe a esta gracia. Si nosotros tenemos fe en el Señor, tenemos gracia. ¿Y qué quiere decir gracia? Gratuito. El Señor nos da estas cosas sin cobrarnos nada. Nos da el conocimiento de sus cosas. Nos da la sabiduría. Amén. Todo lo que hace es un acto de devoción hacia las cosas del Señor. Un acto de agradecimiento. Amén. Porque yo a veces admito que en algunas cosas me gusta escucharlo al pastor cuando habla con otros pastores o cuando habla con otros hermanos, ¿no? Que hablaban que en la palabra no queda en el meditar. La palabra tiene que ir a la acción siempre, porque eso es lo que nos va a dar fruto. A veces los cristianos nos conformamos mucho con leer la palabra, meditar y después hablar lo que entendimos. Amén. Pero a veces no es lo que yo entiendo, es lo que entiende el Señor, lo que nos hace entender el Señor. Porque yo no comprendo la palabra. La palabra nos hace comprender a nosotros lo que estamos haciendo bien y lo que estamos haciendo mal. Porque es un espejo para mostrarnos nuestros errores y nuestros pecados. Amén. Dice, porque también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes. ¿Y qué es la gracia del Señor? ¿Cuál es la gracia del Señor para nosotros? Que nos dio la salvación. Amén. Que nos enseña cómo nosotros poder transitar mejor nuestra vida. Esa es la gracia del Señor. Amén. Porque el Señor dejó cantidad de seguros para nosotros, que son las promesas, que nosotros tenemos que cumplir hasta cierta parte para que Él haga el resto. Amén. Porque sabían todas las guerras y sabemos que en este momento la tierra está en guerra. Amén. Ya lo habrán visto, yo lo vi en el Facebook porque yo manejo más el Facebook, no miro tanto el noticiero. Amén. Cómo nosotros nos tenemos que comportar a estas cosas. Dice que vendrán rumores de guerra, pero todavía no va a ser el tiempo de que venga el Señor. Pero todas estas cosas tienen que suceder. Amén. Por eso díganme si el Señor no nos advirtió para que nosotros no estemos sorprendidos de lo que iba a venir. A eso me refiero cuando el Señor dejó seguros para nosotros, para que no tengamos miedo. Amén. Y esa es la gracia del Señor. Amén. El Señor sabía todo lo que iba a ocurrir ahora. Lo que iba a ocurrir con la economía, con la política, con la cultura. Amén. Con la cultura me refiero a todos estos movimientos de los pañuelitos que hay ahora. Amén. Porque yo lo veo todos los días en la universidad.
pañuelitos de todos colores. Amén. Y esta es la gracia del Señor en la cual estamos firmes. ¿Y por qué tenemos que estar firmes? Para no ser llevados por las costumbres y las corrientes de este mundo, que son lo que dije, la cultura, la moda, la política, la economía. Amén. Porque sabemos que todas esas cosas están protegidas siempre y cuando nosotros pongamos por obra todo lo que Él nos enseña. Amén. Y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. ¿Cuándo se va a manifestar la gloria de Dios? Cuando venga el Señor. Esa es realmente la gloria de Dios. Cuando la palabra habla de la gloria de Dios, habla de la venida del Señor. Porque la gloria de Dios, sí, muchos van a decir, se manifiesta en el tiempo, se manifiesta en el cielo. Dice, los cielos cuentan la gloria de Dios. Pero ¿cuándo va a venir la gloria de Dios a nosotros? Cuando venga el Señor a buscarnos. Amén. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. ¿Qué quiere decir que nos gloriamos en las tribulaciones? Si no vinieran problemas, si no vinieran cosas, no nos daríamos cuenta si estamos haciendo bien las cosas delante del Señor, porque el enemigo no nos molestaría si estuviéramos haciendo las cosas bien, o si estuviéramos haciendo las cosas mal, mejor dicho. ¿Por qué? Porque ahí está el cuadro de los dos caminos. Estando en el camino angosto, es obvio que no nos va a molestar si estamos en su terreno. Pero estando en el camino ancho, no nos va a molestar. Pero si estamos en el camino angosto, ahí sí nos va a molestar porque nos va a querer sacar de ese camino. Como vimos una vez la película del peregrino, que él iba buscando su camino hacia la tierra del Señor, y venían las tribulaciones, venía la vanidad, el orgullo, a querer sacarlo de ese camino y llevarlo por supuestos atajos, donde todo iba a ser más fácil. Y a veces nosotros no necesitamos tampoco que el enemigo nos venga a sacar, porque nosotros mismos nos vamos por esos caminos, siempre buscando lo más fácil, porque nuestra naturaleza es así. Siempre buscamos lo más fácil, siempre buscamos zafar de ciertas cosas. Y muchos se esconden tras una imagen, ¿no es cierto? ¿Qué hicieron Adán y Eva cuando tuvieron vergüenza del pecado que habían hecho? Se habían tapado con las hojas de higuera. Amén. ¿Y qué hacemos nosotros cuando tenemos vergüenza de algo que hicimos? Nos tapamos. Algunos se tapan usando ropa de moda, otros se tapan en apariencias. Amén. Pero díganme una cosa, ¿la persona que tiene apariencias puede conectar con Dios? Nunca puede conectar con Dios porque no se está mostrando tal cual es. O muchos le oran al Señor, le dicen, Señor, perdona mis pecados, pero no le confiesan los pecados. Es como que meten todos sus pecados y todas sus cosas en una bolsa y se lo entregan al Señor. Y no es así. Para que el Señor justifique nuestra falta, tenemos que decirle, Señor, yo hice esto, hice lo otro, enumerarle como en una lista. Amén. Y ahí díganme si no estamos escondiendo detrás de palabras nuestros pecados porque no se lo estamos declarando al Señor. Es solo una apariencia. Amén. Sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Y díganme cuántos de nosotros estamos pasando pruebas y tribulaciones en este momento. ¿Y qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Esperar en el Señor, tener paciencia. Porque como hablábamos hace unos días atrás en el estudio bíblico sobre la oración, amén, que dice que nosotros no tenemos que estar ansiosos ni hacer vanas repeticiones sobre lo que nosotros esperamos. Amén. Tenemos que pedirle al Señor una sola vez y dejarlo en sus manos, porque las vanas repeticiones demuestran que somos ansiosos. Y el Señor en la ansiedad no actúa. Actúa cuando nosotros le entregamos esa carga al Señor
y nos olvidamos, porque ya estando en el Señor ya no está esa carga en nosotros. Si sigue en nuestra cabeza, si sigue dominando nuestra cabeza ese problema, quiere decir que nosotros no entregamos como debe ser la carga al Señor. Lo entregamos de los labios para afuera. Amén. Dice, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. ¿Por qué? Porque cuando nosotros afrontamos esas pruebas de la mano del Señor, afrontamos tantas cosas en nuestras vidas, porque hay algunos que nacieron en el camino del Señor y otros que... Hay algunos que nacieron en el camino del Señor y otros que se convirtieron de adultos. Amén. Por eso nosotros tenemos que pensar muy bien que cuando tenemos pruebas, ya sean cristianos de cuna o cristianos que se convirtieron de grandes, todos pasamos cosas. No hay ni uno que diga yo no tengo problemas, yo no tengo tribulaciones. Amén. Pero cuando superamos todas esas cosas de la mano del Señor, ahí nosotros tenemos la esperanza de que si el Señor nos sacó de tal prueba, nos sacó de tal cosa, nos va a sacar de las próximas. Amén. Por eso dice, y la prueba, esperanza. Amén. Porque nosotros tenemos esa esperanza en el Señor. ¿Y cuál es nuestra esperanza? Que vamos a transitar esta vida lo mejor posible de la mano del Señor, siempre y cuando nosotros estemos en comunión con Él, cumpliendo todas las cosas que Él dejó, o intentando cumplir, porque como dije antes, siempre tenemos tentaciones y siempre tenemos pruebas, pero está en nosotros la decisión de querer superar esas cosas. Amén. Y la esperanza no avergüenza. Yo he conocido muchos cristianos que les ha dado vergüenza decir que son cristianos. He conocido muchos, o que por ahí vos los saludaste como cristianos, o les quisiste hablar algo inocentemente. Y ellos te decían, no, ahora no, hermanos el día domingo, o hermanos en la iglesia. Tienen carácter para negar al Señor, pero no tienen carácter para demostrar que el Señor está en ellos, o hasta qué punto el Señor está en ellos para que actúen de esa manera. Amén. Y ahí nos demuestra quién es el que está en el trono de su corazón, si Dios o la naturaleza de este mundo. Amén. Porque no digo que todas las personas que están afuera son del diablo, no. El diablo no toma a todo el mundo, pero sí están dominados por la naturaleza de este mundo, que son las costumbres, las malas costumbres que la gente adopta. Amén. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Si nosotros tenemos del amor de Dios en nuestros corazones, no tenemos que tener vergüenza de hablar de sus cosas. Amén. Como yo siempre cuento un testimonio, ¿no? En la universidad hay veces que cuando empieza el semestre, los profesores hacen presentar a cada uno qué es lo que hace, como para armar comunión entre el grupo, ¿no es cierto? ¿Cómo se llaman? ¿Cuántos años tienen? Y yo estaba en la materia de introducción al derecho y el profe empezó a hablar, a comentar cosas de él, qué carreras había hecho, por qué estaba ahí en la universidad, ¿no? Y cuando llegó mi turno, yo sentía dentro mío que tenía que decir, ¿no es cierto?, lo que era. Y yo me presenté y le dije al profe, yo soy cristiana, yo nací en este camino, yo soy de cuna cristiana, tengo tantos años, toco el teclado en la iglesia. Amén. Lo dije abiertamente. Amén. Porque yo sentí que ese era el lugar correcto y el contexto correcto. Amén.
Y así fue como una compañera que estaba delante, que se presentó antes que yo, se dio vuelta y me dijo, yo también soy cristiana. ¿Y por qué no lo dijo en su presentación? Y así fue como los hermanos Liliana y Franco, que ustedes lo conocen, me empezaron a hablar y empezaron a venir a este lugar. Ahora andan con tribulaciones, por eso no están pudiendo venir. Pero ellos llaman siempre y siempre están pendientes de los videos y de las cosas de la iglesia. Amén. Por eso tenemos que estar orando por estos hermanos. Ellos dijeron, nosotros no nos alejamos de la iglesia, no dejamos de ser miembros de la iglesia. Pero tienen una lucha espiritual muy grande en su casa. Toda la familia, dice el pastor. Amén. Sí, hablaron hace poquito, dice el pastor, pero ahí nos demuestra que cuando el amor de Dios es derramado en nuestros corazones, no tenemos que tener miedo de decir lo que realmente somos. Amén. Y el profesor me dijo que estuve muy bien en haber dicho que había estudiado teología, que iba a la iglesia, porque él, sabiendo el perfil colectivo del grupo, él iba a enseñar sobre esos puntos. Y ya muchos se animaron después que yo y dijeron, sí, porque yo toco en la iglesia, porque yo soy esto en la iglesia. Pero en sus presentaciones ninguno dijo nada. Es como que uno a veces tiene que dar el primer paso para que los demás se animen. Así es en la vida y así es en todo, porque dice la palabra que en nuestra juventud tenemos que ser ejemplo. Amén. De fe, de esperanza, de mansedumbre y de un montón de cosas. Amén. Por eso nosotros no tenemos que tener miedo cuando nos preguntan de decir qué es lo que somos. Amén. Porque no sabemos si podemos estar salvando a alguien de esa manera, con nuestro testimonio. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. ¿Cómo cuando aún éramos débiles? Cuando no conocíamos las cosas del Señor, éramos débiles. Y aún conociendo las cosas del Señor, somos débiles a veces. Cuando nos alejamos de la iglesia, cuando no estudiamos la palabra de Dios todos los días, cuando no leemos, porque eso es lo único que el Señor nos pide, leer. Leer para que Él nos pueda hablar a nuestras vidas. Muchos dicen, Dios me habló. Sí, Dios nos habla, pero a través de este libro nos habla. No es que vamos a escuchar una vocecita. Amén. Después nos pone el sentir, que es el Espíritu Santo que intercede por nosotros. Amén. Porque Cristo, cuando éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Y nosotros no tenemos que ser débiles. Amén. ¿Por qué? Porque nosotros, alejados del grupo, de la casa donde Dios nos puso, somos débiles. Pero estando juntos, el enemigo no puede atacarnos, recurriendo los unos a los otros, interesándonos por las actividades de la iglesia, interesándonos por la vida de los hermanos, no como una forma de chusmerío, sino para ayudarlos. Amén. Porque muchas iglesias lo toman a mal, a ese punto, sino que es solo para edificarnos los unos a los otros, porque entre todos nos tenemos que ayudar. Así era el pueblo de Israel. El pueblo de Israel no trabajaba para los pueblos de afuera, y es más, decía que no comercien con los pueblos de afuera, ni se junten con sus mujeres, sino que se tenía que autoabastecer el mismo grupo. Y lo mismo es en nosotros. Nosotros no tenemos por qué ir a buscar consejo de afuera, si tenemos una casa, si tenemos una iglesia. Amén. Es así la palabra de Dios, porque no estamos huérfanos. Tenemos un lugar donde Dios nos puso. Ciertamente, apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Eso es lo que nosotros tenemos que predicar. Esa es la esencia de la palabra, esa es la esencia de Dios.
que nosotros tenemos que predicar más del amor de Dios. Amén. Porque para las cosas más sólidas, para hablarles más fuerte, ellos primero tienen que conocer y tienen que haber digerido lo que significa el amor de Dios. Por eso hacemos los estudios de discipulado los días miércoles, para estar preparados para poder hablarles a otras personas, para tener argumentos, para nosotros poder comprender bien las cosas del Señor, porque si nosotros comprendimos bien lo que significa el amor de Dios, ahí recién podemos ir a hablarle a alguien más. Amén. Y cada uno lo sabe a eso. ¿Qué tipo de visión tiene en la palabra? Si una visión por encima o profunda en las cosas del Señor. Amén. Dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Por qué el Señor tuvo que morir por nosotros? Porque en la época antigua del pueblo de Israel traían un corderito a la presencia del Señor. Y el sacerdote ponía su mano y hacía poner la mano de la persona que pecó para que ese corderito absorba todos los pecados simbólicamente, porque era algo simbólico, los pecados de esa persona. Amén. Y ante los ojos del pueblo quedaban limpios, pero no ante los ojos de Dios, porque era un ritual. Por eso el Señor lo que quería, que la limpieza de nuestros corazones empiece desde adentro. ¿Y quién era el único que podía penetrar nuestro interior? El Espíritu Santo. Y limpiarnos desde adentro hacia afuera. Es como que yo haga cosas para que los demás me vean, pero dentro mi vida espiritual está mal. Amén. Eso era lo que significaba el corderito. Querer limpiar mi pecado ante los demás, pero no ante Dios. Amén. Por eso nosotros, ¿por qué somos merecedores de que el Señor vino por nosotros? Vino a morir por nosotros. Porque otra persona no podía morir por nosotros, porque todos estamos en la misma situación, todos nacimos con el pecado original. Nadie es digno de limpiarnos en nuestro interior. Pero Dios mandó a su Hijo puro, limpio, sin pecado, para que Él muera por nosotros. Y ahí nosotros podamos comprender con tristeza, porque no es algo lindo la muerte del Señor. Amén. No sé cuántos habrán meditado en eso, que no es algo bonito. Y no sé si habrán visto en estas épocas los documentales cristianos, cómo mataban a los apóstoles. Los ponían en una cruz con la cabeza para abajo. Y díganme si eso es algo lindo. Amén. Nosotros teníamos que comprender de esa manera dolorosa que el Señor vino por nosotros, para arrepentirnos del pecado. Amén. Porque así somos nosotros los humanos, ¿no es cierto? Mientras estamos bien no nos damos cuenta, no nos arrepentimos, no nada. Pero cuando pasa algo triste, algo doloroso, ahí parece que recién reaccionamos. Amén. Y el Señor tuvo que hacer algo triste. Dios, que es nuestro Padre, tuvo que entregarlo a su Hijo para que nosotros entendamos. ¿Y cuántos de ustedes entregarían un hijo por el pecado de alguien más? Ninguno. Amén. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. Estando ya justificados por su sangre. Hay una frase en muchos lados que dice, comprado con sangre yo soy, y está la canción también. Y se preguntarán por qué no la cantamos más. Porque eso es una mentira. En ninguna parte de la palabra dice que nosotros somos comprados por la sangre de Jesús. Amén. Porque ¿por qué Jesús o Dios tenía que comprar algo que ya le pertenecía? Amén. Si nosotros ya le pertenecemos al Señor, ¿por qué teníamos que ser comprados por la sangre del Señor? Esa parte no está en
en ninguna frase de la palabra de Dios. Amén. Y hay Biblias actuales que sí están, pero porque es una mala traducción de la palabra de Dios. Amén. Por eso siempre es bueno que nosotros usemos las versiones de la Biblia, siempre las más antiguas, antes que las actuales. Cuanto más antigua es nuestra Biblia, mejor es para comprender las cosas del Señor. Amén. Dice, estando ya justificados en su sangre. Eso sí dice la palabra. Estamos justificados. ¿En qué sentido estamos justificados? Cuando comprendimos que el Señor dio su vida por nosotros y nos arrepentimos de nuestros pecados. Ahí recién estamos justificados. Dice, por Él seremos salvos de la ira. ¿Y cuál es la ira? La ira de este mundo. Amén. Que va a haber personas que nos van a agredir, nos van a decir cosas, nos van a lastimar. Amén. La ira de este mundo, porque hay una diferencia entre el enojo y la ira. El enojo, yo me enojo con alguien y queda ahí nomás. Pero la ira es cuando ya ese enojo deriva a una acción. Como nosotros vemos en este momento que una pareja se enojó con otro y lo mató. Eso es ira. Amén. El enojo queda ahí. Pero el mundo va a tener ira con nosotros. Porque se van a enojar y nos van a querer hacer daño. A eso se refiere, a que nosotros seremos salvados de la ira, pero recién cuando comprendamos el sacrificio que hizo el Señor por nosotros. Amén. Porque si siendo enemigos, si nosotros no conocíamos al Señor, éramos enemigos de Dios. Amén. Pero cuando realmente la persona se convierte en enemigo de Dios, cuando nosotros le hablamos y esa persona no quiso comprender la palabra que nosotros le dimos de parte del Señor, ahí se convierten en enemigos. Mientras tanto son hijos de la creación de Dios. Amén. Y muchos son también los cristianos que se vuelven enemigos de Dios cuando se rebelan, cuando transgreden las Escrituras. Amén. Fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. ¿Por qué? Todos los días tenemos que buscar tener una comunión con Dios. Amén. Y el Señor nos dejó algo para que nosotros recordemos por qué Él vino por nosotros, que fue la cena del Señor, donde nosotros renovamos el pacto que tenemos con Él. Nosotros lo hacemos una vez al mes. Imagínense que los católicos lo hacen todos los domingos. Pero es como yo les dije, los católicos lo hacen como una forma de, ante los demás, decir, yo ya no tengo pecado, pero nunca arreglan su vida. Nosotros lo hacemos como una forma de comunión con Dios. Amén. Por eso a la cena del Señor hay que llegar siempre lo mejor posible espiritualmente. Amén. ¿Por qué? Porque si vos no estás bien con el Señor, estuviste en falta con el Señor, no podés tomar la cena porque te es por condenación. Amén. Es así, no es que una persona no toma la cena por enojo o por hacer algo contrario a las cosas del Señor. Si alguien no toma la cena hay que respetarlo, porque esa persona puede estar respetando al Señor más que nosotros mismos en su decisión. Porque esa persona sabe si tiene que arreglar cosas todavía y no es digno de tomar la cena, de renovar la comunión con Dios. Amén. Yo lo digo porque he visto en muchas iglesias que se han enojado con hermanos porque no tomaron la cena. Amén. Amén. Y esa persona puede estar respetando al Señor más que eso que le fueron a decir cosas que por qué no tomó la cena. Porque la cena hay que tomarla estando espiritualmente y no teniendo cosas que arreglar con el Señor. Amén. Solo cuando nosotros nos sentimos dignos. Pero sí hay que venir a la reunión. Porque muchos dicen, no, porque yo no voy a tomar la cena, no voy a ir a la reunión. Eso no está bien. Amén.
Dice, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. ¿Qué quiere decir que nos gloriamos? No es que nosotros nos tomamos la gloria del Señor, porque muchos toman los dones que le da el Señor como algo que es propio y que lo hicieron ellos. Amén. ¿Qué quiere decir que nos gloriamos? Que nos sentimos felices y gozosos por lo que el Señor hace en nuestras vidas todos los días y que por Él nosotros somos salvos. Amén. Bueno, esta era la palabra que les quería dejar. Yo no sé si el pastor tiene algo que compartir. Amén. Gloria a Dios. ¿Estamos contentos? Yo estoy contento. Me gustó mucho la predicación porque yo pienso mucho en las cosas del Señor y valoro mucho cuando las personas crecen, la verdad. Y valoro a cada uno de ustedes que están ahí y veo el crecimiento de cada uno. Me gusta. Y yo sé que esta iglesia va a crecer, pero no porque nosotros querramos que crezca, sino que porque Dios está tocando la vida y el corazón de cada uno de ustedes, con entendimiento, con sabiduría de Dios, para poder avanzar en la renovación de nuestras vidas. Amén. Primeramente nosotros tenemos que renovar nuestras vidas para poder servir a otros con conocimiento de la sana doctrina del Señor. Amén. Por eso yo quería felicitar a Adriana y porque me gustó mucho el mensaje, muchísimo. Un mensaje muy profundo, muy tranquilo, con palabras muy entendibles, y pienso que a cada uno de ustedes también le llegó lo que ella habló. Le damos un fuerte aplauso al Señor porque Él se lo merece. Amén. Y tenemos que seguir así. Tenemos que seguir de esta manera, alimentándonos nosotros mismos, para que ese alimento espiritual lo podamos transmitir a todas las personas que realmente necesitan la palabra de Dios. Amén. Esta semana ha sido una semana muy linda, de mucha palabra, y también llevando reflexiones a las personas que nos han contactado por teléfono en esta semana. Nuestra hermana Liliana y Franco dijeron que en este año se van a afirmar en el camino de Dios, porque están pasando por muchas consecuencias tremendas. No son consecuencias financieras ni monetarias, son consecuencias de tribulaciones de la familia, separaciones, divisiones y esos contactos que el enemigo pone para poder separar a la familia. Y bueno, y esta hermana dijo que se iba a empezar a congregar a partir de hoy, pero bueno, no pudo vencer lo que tenía que vencer. Ella lo va a vencer únicamente en el Señor. Y nosotros también venceremos junto con el Señor. Que el Señor los bendiga. Mañana tenemos cena del Señor. Gloria a Dios. Donde nosotros estaremos buscando esa conexión con el Señor y la bendición de Dios. Dice que
la bendición de Dios es riqueza y no añade tristeza. Amén. Solo fuera estamos expuestos. ¿Expuestos a qué? A que el lobo nos atrape. Pero cuando estamos en el círculo del Señor, hay una muralla de ángeles a nuestro alrededor que nos están cubriendo. Tenemos esa cobertura del Señor a nuestro alrededor. Y si tenemos la cobertura del Señor a nuestro alrededor, estaremos tranquilos, estaremos gozosos, estaremos alegres, dijo el Señor. Que el Señor los bendiga, hermano. Gloria a Dios. Que el Señor los guarde, que el Señor los proteja. Padre, en el nombre de Jesús, Dios Todopoderoso, Señor, en esta hora, te damos gracias, Señor, por esta bendición de escuchar tu palabra, por esta bendición de estar unánimes juntos, unidos, Señor, en el mismo sentir, que es el sentir del Espíritu Santo, que tú, Señor, haces aflorar en nuestra vida. Esa vida, Señor, que no nos pertenece, sino que te pertenece a ti, Padre Santo. Gracias te damos, Señor, por todo lo que acontece, Señor, a nuestro alrededor. Bendice, Señor, a cada hermano. Bendice sus hogares, bendice su alacena, bendice, Padre Santo, y prospera, Señor, a toda la hermandad. Padre Santo, porque somos hijos tuyos, Señor, y tú quieres, Señor, que nosotros caminemos por el camino, por ese sendero, Señor, que tú nos ilumina día a día. Y, Señor, tú vas, Señor, trazando ese camino, Señor, para llegar algún día, Señor, a tu divina presencia. Gracias te damos y le damos la bendición a cada hermano para que ellos, Señor, al abrir su boca les sea dada la palabra de verdad, la palabra de vida, la palabra de consuelo, trayendo esperanza y salvación divina, Señor, para todas las personas que ellos puedan tratar. Bendice, Padre Santo, en el nombre de Jesús, sus labios, bendice el entendimiento, la sabiduría, Señor, y que al abrir su boca, Señor, les sea dada palabra de vida, palabra de consuelo, palabra de esperanza. Gracias te damos en el nombre de Jesús, y tu pueblo te dice amén, amén y amén. El Señor los bendiga, hermano.